grupo Lausín, de aquí de Zaragoza. Hace 25 años nos interesó el folclore aragonés, las danzas del Sobrarbe, y nos fijamos mucho en la ronda de Boltaña, el grupo La Valdecho, etcétera, que están por allá arriba, y las danzas del Sobrarbe. Entonces, nosotros hacemos ese folclore que bailaba todo el mundo en las plazas de los pueblos. Lento, tranquilo, tal y cual. No la jota brava del siglo XVIII-XIX, que ya se pone más para hay que bailar con 20 años para hacerla bien y saltar muchos saltos. Bien, nosotros íbamos a empezar con una obra que popularizó la ronda de Boltaña, de un gaitero, Benito Jal, y en los pueblos del Pirineo, como son muy pequeños, todos tenían músicos. Entonces, ¿qué hacían? Pues iban a buscar al del pueblo de al lado, o a dos pueblos, al gaitero, al dulzainero de turno, y esa persona pues llegaba, y cuando llegaba al pueblo tocaba una tonadilla para que el pueblo supiera que había llegado. Entonces salía la gente a bailar. Hemos probado la gaita, y con esta humedad lo más probable es que se engatille. Ya se me han engatillado 2 veces, así que si hay gatillos es por eso, por el tiempo. Vamos a ver ese millo llano de la ronda de Boltaña, popularizado por Benito Jal. Bueno, esto es una odisea. Las gaitas se siguen enganchando. Están para tocar al sol y con buena temperatura, no con humedad. Vamos a dejar el baile aquí porque encima están las escaleras resbaladizas. Es mejor que esperen aunque estéis ahí. Si queréis bailar lo que tocamos, pues bailáis, si no tal. Vamos a hacer una obra popular en Valdecho que es Juntos. Es un vals muy bonito y bueno, pues pueden bailar ahí también, si les parece. Bueno, no era previsible bailar, pero se puede bailar, ya que las tenemos aquí en el escenario tan dispuestas. El público también puede bailar si quiere. Estos bailes populares eran los que más se hacían en nuestros pueblos del Pirineo, de Teruel, de Zaragoza.
ponerse bien y así luego lo pueden bailar en casa. Valsa 4. Bueno, pues vamos a irnos para otra comarca, hacia Egea, para hacer esa habanera que antes por la megafonía nos han dicho los técnicos que probásemos sonido. Esta habanera, bueno, tiene su historia. Parece ser que había un soldadico en la guerra de Cuba, de Egea de los Caballeros, y cayó herido en la trinchera, que el tío pues no sabía si iba a sobrevivir, si podría volver a su tierra, por eso dice que volver a Egea es el título de la canción. Bueno, pues se ve que llegó, o por lo menos envió una carta con sus sentimientos en ese momento ahí en la trinchera. Con lo cual, luego pues José Luis Urbén le dieron forma ahí en Egea y bien, ha resultado esta habanera que se ha hecho muy popular en todo Aragón. Habanera de Egea, volver a Egea. Hoy que puedo cantar, canto mi tierra, canto desde el lugar, canto habanera. No permita el Señor que aquí me muera, que quiero regresar junto a mi tierra. Tierra hermosa, soy de Egea, desde las 5 villas la primera, donde los caballeros son de guerra, donde encontré el amor por vez primera. Está herido en una trinchera. Soy de una tierra hermosa, soy de Egea, desde las 5 villas la primera, donde los caballeros donde encontré la
vamos a hacer la jota de Ansó. Una jota lenta, lógicamente, no solo porque la bailasen todo el mundo, niños de 7 años, personas de 70, todo el mundo, ¿eh? Y es lentita, quizá también el vestuario que llevan allí, pues la basquiña y todo eso, pues bueno, pesa mucho. Algunos dicen que 15, 20, 25 kilos, tampoco es para bailar a mucha velocidad, y más como es hasta los pies con menos motivo. Jota de Ansó. Han desayunado bien, es que sonrientes.
Bueno, os ponéis por ahí como podáis para no subir y bajar las escaleras. Bueno, vamos a hacer ahora un pasacalles, es un paso doble J. Y bueno, pues se habla que tengo una palomica blanca en casa, se supone que es las hijas, y que vendrá algún gavilán y se la llevará. Lo que nos ha pasado a todos, acaban llevándoselas. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer también la incorporación que hizo José Iranzo, la J de José Iranzo, palomica, palomica al final, y hacemos ahora el pasacalles y seguido la copla que lo acompaña. Pasacalles a palomica. Blanca tengo en casa, que se cría con entera libertad. Una palomita blanca tengo en casa, que me quiere y la quiero de verdad. Esa paloma pequeña está en su nido y me dice que lo quiere abandonar. Me da miedo que salga por el mundo y se meta en matar un gavilán. Por el cielo la paloma, sin saber a dónde va. Ay, 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 volando va. Por el cielo la paloma, sin saber a dónde va. Se marcha esa paloma por el cielo, ya se marcha sin saber a dónde va. No conoce los caminos de la vida, y es muy pobre para dejar su paloma. Los caprichos en su paloma tenía, nunca más lo volverá a encontrar. Y a pesar de todos mis consejos, echa el vuelo y no mires atrás. Este baile no tiene música, solo tiene ritmo. Le llaman o tres punteado y es un baile de pastores. Pues se ve que se les ocurriría allí en las parideras pasar allí meses a lo mejor tal, y hombre, vamos a inventar, oye, para entretenernos este baile ahí en el Sobrarbe. Y se toca con unas cucharas de voz o con cualquier otro tipo de cucharas.
Nosotros nos gusta porque es el secreto, no lo digan que si no se enteran. Es el único baile que conseguimos que las bailadoras estén calladas. Como no está la música, se tienen que apañar. A veces le llamamos también el baile de las uvas. ¿Dais? Vamos a cantar un fandanguillo de Robres, que se canta ahí nos gustó. No sé si saben que Robres aglutina la mayor cantidad de gaiteros y dulzaineros en los meses de mayo. Ya llevan de todo Aragón, lo montan muy bien, hay talleres y tal. Y ahí oímos un fandango que nos gustó y entonces nosotros lo hemos incorporado. Fandanguillo de Robres, cualquiera mujer lo baila, a la una y a las dos, y a las 3 de la mañana, el fandanguillo de Robres. Pueden pensar lo que quieran, el fandango será a las 2 o las 3 de la mañana, pueden pensar cualquier cosa. Tiene la gaita, el mayor de los becanas, un fandango cantaré.
Evidentemente no se podía bailar ese fandango aquí. Estaría un poco... Bien, nos vamos a ir a hacer otra jota de estas lentas que nos gustan, que es la jota de San Juan de Plan. La bailan por allá arriba con mucha elegancia también. Y nosotros vamos a hacer lo que podamos hacer con ella. Vaya, parece que nos sale el sol y todo. Ya barquera, pasar una montañesa, con la barca ya barquera, y una de la tierra plana, con zapatitos y medias, con zapatitos y medias, hasta una montañesa.
Bueno, vamos a hacer alguna otra cosilla, ya que con las gaitas está la cosa un poco chunga. Vamos a hacer unas canciones, un par de canciones para que nos acompañen cantando, por ejemplo, Los Labradores. Los labradores que vienen del campo. Cuando vienen del campo, vienen cantando. Que vienen tan contentos los labradores, que cuando vienen del campo vienen cantando. El fruto de sus sudores, porque las espigas de oro ya van granando, porque las espigas de oro ya van granando. Bueno, para que nos acompañen, Sierra de Luna, que también se lo saben. Estamos aquí al lado del Ebro, pues hay que cantar eso, sí o sí. La Virgen
Bueno, pues vamos a ir acelerando. Vamos a hacer un estreno maravilloso. Bueno, maravilloso. Es una obra muy bonita que los compañeros de la Casa de Aragón de Madrid han hecho una danza acompañando la música nuestra del molinero. Y entonces se llama así, El Molinero. Hoy la estrenamos, esperamos que salga por lo menos, hombre, si no de 10, con un cinquillo, ya no, la estreno. Ah, no, dicen que no, que de 7 para arriba, vale. Pues nada, vamos, de 7 para arriba, 8, ya 9... Vamos con ese molinero. Os colocáis, que tiene una colocación. Han hecho una coreografía curiosa. Para ser madrileños, bueno, se supone que es en Madrid, pero la mayoría de la Casa de Aragón estaba allí, son aragoneses. Es vistoso, hay mucho cambio por ahí. Bueno, a ver el jurado ahí, ¿qué les pone? Yo creo que han pasado el 7, ¿eh? Siendo... Y sí, dice mi compañera que un poco más, pues muy bien. Bueno, vamos a hacer una probatina a ver si quiere funcionar la gaita, porque tenemos
7 paloteados montados, no vamos a hacer 7, haríamos solo 2, pero si no chufla el instrumento haremos otra cosa. Por eso hay que venir aquí siempre con repertorio posible, por si falla una cosa, pues poder alternar con otra cosa. Vamos a ver si el paloteo de Voltaña, esperar que pruebo la gaita, porque si no quiere chuflar. Bueno, pues ha podido ser, menos mal. Ahora que no va muy fina. Así que mejor, como ya tenemos que ir acabando, vamos a despedirnos con un par de obras. Mientras descansan las compañeras. Eso, lo vamos a hacer aquí. Y el maestro Mingote, pues es un baile, un canto que se comprometen con las mujeres, tal. Más bonito es hacerlo ahí en medio y provocarlas y que levantar las faldas y esas cosas. A ver qué nos dicen, porque siempre andan provocando, ¿saben? Siempre andan provocando. Eso quisieran ellos, si no sé qué. Si me vienes a rondar, Vamos bien. yo no sé qué tienes maño. Algo será. Si me vienes a rondar, la sangre se me alborota cuando te siento tocar. Esto va con doble sentido. Cuando te siento tocar, yo no sé qué tienes mayor. Con mi guitarra abierta con ruedo, Ahora levantarte. te comunicar lo que te quiero, ¡Qué emoción! lo que te quiero, tú bien lo sabes. Eso dicen que se han puesto un calzón nuevo. Que nos iguale, Eres un panadero y sabes conquistar, pero nunca me dices me quiero casar. Y aquella, Me quiero casar, que eso me gusta a mí. Bueno. A mi lado juntico serás muy feliz. recorriendo a casa cura, ya Ya vamos ya. Ahora
pueden tocar. Ven corriendo a casa el cura y avísale al sacristán. El folclore es para divertirse, el que piense lo contrario es que se equivoca. Bueno, pues vamos a terminar nuestra participación con una jotilla. Bueno, nosotros le decimos la jotilla, es la jotilla de Vinarós. Resulta que estuvimos en un festival por allá y cantaban una copla que nos encantó. Y luego resulta que nos dicen los de Teruel, los vecinos, que también la cantaban allí. Y, hombre, pues esta no la llamamos para Zaragoza nosotros. Entonces, jotilla de Vinarós, pero jotilla aragonesa. Le hemos cambiado la letra para que nos coincida referencias aquí al Pilar y estas cosas. Y con esto nos despediremos. Esperamos que se hayan divertido, pese al día que tenemos. Y nada, que pasen muy buen día. ¿Han comido roscón? No dicen nada, no han comido. ¿Han comido sí o no? ¿Sí o no? Ah, bueno. A nosotros no nos han dado, ya se había acabado cuando hemos llegado. Bueno, vamos a ver con esa jotilla de Vinarós. Son comunes a las comunidades vecinas. Esta una de ellas. Cosas hay en mi pueblo, cosas hay en mi pueblo, que jamás se perderá. La catedral del aseo y las torres del Pilar. Cosas hay
Bueno, pues ya con esto terminamos nuestra participación. Sí que les voy a pedir de nuevo a las compañeras un aplauso para ellas, que han trabajado un montón. También se merecen un aplauso los compañeros de la rondalla, que sin ellos no podemos actuar. Esos fenómenos. Y como no, otro aplauso para el canto de las damas y los caballeros, que nosotros somos los peores. Bueno, deseamos que hayan pasado buen día y menos mal que no nos haya llovido. Que pasen buen día, que vaya bien la comida, con roscón incluido, y hasta la próxima.